Vamos de regreso, ya vamos a conversar hasta ahora entonces con nuestro editor general, Héctor Cosio. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte como todos los jueves. Sí, el gusto es mío también. Oye, quedan 3 semanas para la primaria. Ya veíamos esta conversación con la diputada comunista que planteaba, ¿no es cierto?, por qué la candidata Jara estaba poniendo énfasis en que la forma en que se había implementado la seguridad, decía ella, era lo que estaba en cuestionamiento, no que el gobierno no ha hecho nada, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la temperatura de las primarias hoy día, Sí, oficialistas? eso es interesante. La temperatura y clima, que a veces no necesariamente son exactamente lo mismo. Exacto. Mira, yo creo que lo que resulta obvio en estas últimas semanas, sobre todo en las declaraciones de la candidata Jara, es que la candidata Jara se sostiene sobre el colchón de las pensiones y como sabemos la candidata Toa se sostiene sobre el colchón de la seguridad. Entonces es inevitable, digamos, que cada una empiece a opinar sobre el campo en el que se sostiene la otra. Yo creo que ese es el dibujo y el diseño que está haciendo Jara. Ahora, respecto de la temperatura, a mí lo que me resulta Ya. interesante es que sabemos, y así lo he dicho en las últimas encuestas, pues las encuestas hablan de temperatura y no necesariamente de clima, es Ya. que, claro, la candidata Jara está siendo más competitiva, ¿cierto?, de lo que había sido semanas antes y que eso provoca un nerviosismo importante en el entorno de Toa. Ahora, eso es temperatura, ¿cierto? Ahora, respecto de clima, aquí es donde empiezan a jugar otros factores. Me tocó, y te lo digamos, lo cuento acá, hace pocos días tuve una conversación con ciertos funcionarios de gobierno que Ya. son que digamos que son partidarios, digamos, de la campaña de Janet Jara. Ya. Y ellos me contaban que observaban algo que me parece interesante. Observaban en la candidatura Jara un cambio en las conjunciones. Uno va a decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué son Claro. qué son las conjunciones? Expliquémonos. Que cuando, este es el clima, me decía que cuando se conversaba en la calle respecto de qué simbolizaba o qué representaba la Janet Jara, decían lo siguiente, decían, ella es buena, pero es comunista, ¿sí? Tenemos la conjunción pero. Hoy día lo Ya. que el clima está arrojando, y por eso está de alguna manera uno entiende que podría estar subiendo también subiendo la temperatura y así las encuestas, Jara, es Claro. que esa conjunción cambió. Ya no es ella es buena, pero es comunista. Ahora es, aunque es comunista, ella es buena. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Ahí hay una conjunción adversativa respecto a una concesiva. Es decir, hoy día se está incorporando, pese a esto, igual ella es buena. Entonces, Claro. eso, para las huestes, digamos, comunistas, del oficialismo de izquierda, es una señal, yo creo que es bastante importante. Ahora, el Partido Comunista, como sabemos, es un partido que, como todo en la política nuestra, está fragmentada. Y en el caso del Partido Comunista está fragmentada fuertemente generacionalmente. Uno puede darse cuenta en figuras como la diputada que tuviste hace poco, que Claro. pertenece a cierto sector del Partido Comunista respecto de otros sectores del Partido Comunista que son generacionalmente más jóvenes y que están respaldando con mucho más fuerza la candidatura de Janet Jara. Yo creo que la pregunta aquí que uno debería hacerse también si efectivamente está siendo mucho más competitiva Janet Jara y que podría poner en riesgo, tal vez, no lo sabemos, que siempre todo esto siempre, la temperatura y el clima no deja de ser especulación también. Pero la pregunta que yo creo que ellos se hacen y que uno también debería hacerse desde afuera es si la candidata Jara es competitiva y tiene opciones de Ujú. eventualmente ganar la, la primaria, eh, ¿cuál es la ganancia que viene después? Si todo indica que ella es mucho menos competitiva que Catalina Toá en un escenario de segunda vuelta ya de la elección presidencial de fines de año. Claro. Y no es menor la ganancia, fíjate tú. Ya. Porque ciertamente todo indica que ella perdería frente a Matei, incluso perdería también ante Kass, aunque ahí la situación es mucho más, son los extremos ahí como los extremos van a tratar de tironearlas al centro. Pero ¿qué es lo que gana? Gana una candidata competitiva, que no la tiene, porque ganando una elección primaria la convierte en una candidata muy competitiva, y gana una voz en la futura oposición. Si efectivamente todo indica que si Jara
sale, gana la primaria y luego pierde la elección presidencial, gana, se convierte, el gobierno de hoy, es decir, el oficialismo de hoy, la izquierda y el progresismo se convierten en oposición. Y ahí también se produce una segunda pelea, una segunda pugna. ¿Quién va a tener la hegemonía, el liderazgo de la oposición? Desde luego Ujú. que el más capacitado y hoy día el que figura como el gran activo del progresismo es el presidente Boric, ¿no? Como la gran cara de Claro. la oposición. ¿Sí? Pero si Janet Jara pasa a la elección presidencial, el Partido Comunista gana una candidata competitiva y una voz que le vendría a pelear la hegemonía de la oposición al presidente Boric. Eso, de luego, también, porque no hay que olvidar que Janet Jara también es una candidata muy joven respecto, digamos, de otros candidatos que hemos tenido en otros momentos del país. Entonces, Claro. no es menor el juego a bandas que está haciendo que, digamos, que está Exactamente. visualizando el ¿Y Partido cómo Comunista. ves, Héctor, y cómo ves a Toa en esta disputa que se ha dado con Jara? Yo creo que Toa tiene algo muy parecido a lo que le está pasando también a Evelyn Matei Ujú. con José Antonio Cast. Eh, se visualizó que tenía una candidatura con mucha distancia respecto, digamos, en este caso, su principal contentora. Y yo creo que esa distancia que aparecieron en un minuto, desde luego se ha ido cortando y esa velocidad en que se fue cortando no fue cautelada, no fue calculada. Hoy día Carolina Toa tiene que eh, su, como está como está en una primaria, necesita no solo diferenciarse de Janet Jara, su desafío, digamos, es mostrarse como una candidata que no tiene ninguna opción de perder. O sea, ese es Mm. el problema de Carolina. Carolina Toledo es que hoy día existe el temor de que pueda perder. Por lo tanto, su candidatura siempre estuvo en otro escenario, en el escenario de segunda vuelta. Entonces, Mm. esta primaria efectivamente es un cortafuego. Y yo siento, digamos, que no he visto en los equipos de campaña una, un refuerzo en este último tiempo para posicionar a Carolina Toá en el nivel donde no pierde, en un nivel donde ella es la única alternativa para llegar a la presidencia de la República. Hoy día tiene que repensarla, están repensando la campaña, porque hoy día efectivamente la primaria es un escollo que se le está haciendo bastante complejo. Ya. Y con el Ahora, tiempo si que nos te queda. parece, pasemos a Sí. Matei, que Ah, está exacto. más Eso es lo que te entretenido, quería decir. Ya, vámonos a o tan Matei ahora. entretenido. Vámonos a Matei. ¿Cómo lo estás Eh, viendo? una de las cosas que yo creo que todos vimos, ¿no? Cuando hizo la candidata Matei y mandó a callar, ¿no? Ujú. A la vocera de gobierno, a la ministra Isabel Echeverry, muchos de nosotros, o de los que analizamos la política y también la gente en común, vio algo que ya está pareciendo algo común en Matei, ¿no? Nerviosismo, pérdida digamos, de templanza, algo muy propio de su propia personalidad también, Ujú. que es mostrarse como por encima de los demás. Eh, Eso, demuestra que, alguna vez que también hay nerviosismo. Y hay un nerviosismo que está increciendo en parte de Mm. Matei. Desde luego que el comando de Matei, esta última expresión, digamos, de falta de templanza de la candidata, fue analizado como algo positivo, porque claro, que esto es lo que es lo que adolece Tobán, tratan de armar su campaña sobre la base de que la única candidata posible a sacar adelante el país es Evelyn Matei, por lo tanto no pueden mostrar debilidad. Entonces ellos analizan este nuevo abrupto como algo positivo porque volvió a subir, porque cada vez digamos, que refuerza su oposición al gobierno y el gobierno le responde, como en este caso sí lo hizo el presidente de la República, eso lo hace subir. Entonces, en términos electorales lo vieron como algo positivo y no negativo. Ujú. Ahora, de todas maneras, eso demuestra en el caso de Evelyn Matei, que está nerviosa, que está complicada. Y la pregunta es aquí, ¿le pone nerviosa Toa? ¿La pone nerviosa Janet Jara? Yo creo que no. Yo creo que el No. nerviosismo que hoy día tiene Matei tiene, digamos, otro nombre, y ese nombre es José Antonio Cast. Eso es lo que le provoca nerviosismo a Evelyn Matei.
Porque en el fondo ellos están viviendo una especie de primaria silenciosa. Hoy día la Matei, y así lo hizo, o así es el esfuerzo que pone cuando lanzó su campaña, adelantó su campaña Orden, Progreso y Esperanza, para poder mostrarse, digamos, y empezar a pelear más fuerte con José Antonio Kast, no con él, sino enviando mensajes, como ya lo viene haciendo, más duros. Ahora entiendo que el diseño de la campaña de Matei no es solamente que ella salga a mostrarse cada vez más dura, porque ahí es donde empiezan a cometer errores,